Hey cracks, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a mi podcast de Cero Imparable, bienvenidos al episodio número 5, Reescribiendo tu historia. Y que bueno, como extensión del título le puse cómo cambiar tu realidad. Y es que este episodio no es casualidad que venga después de los 4 primeros que hice, ¿cierto? Vimos distintos puntos, ¿cierto? El punto de quiebre, que es ese momento en el cual tú te das cuenta que hay algo más. Te das cuenta de que el camino en el cual ibas, ¿cierto? En la dirección, resulta que no era tanto lo que querías, ¿cierto? Ese es un punto súper clave para entender más o menos el enfoque de este episodio, ¿cierto? Reescribiendo tu historia, cómo cambiar tu realidad. ¿Qué es crucial para ir de cero a imparable? Por cierto. Segundo episodio, mentalidad inquebrantable, ¿cierto? Un mindset inquebrantable. Construimos un mindset que nos permita ser lo suficientemente fuertes para reescribir nuestra historia, ¿cierto? Ya con el hecho de nosotros fortalecernos en mentalidad, ya vamos a estar reescribiendo historia, ya vamos a estar cambiando la realidad. Ya hablamos sobre disciplina. La disciplina moldea nuestra acción, la disciplina moldea nuestra forma de funcionar, nuestra forma de accionar. Y también, como hablamos en cuanto a los hábitos, ¿cierto? Moldea nuestro estilo de vida, moldea quién somos. O sea, moldea el tipo de persona que estamos construyendo, ¿cierto? Y más claro está, más que claro queda, ¿cierto? A esta altura, de que básicamente lo que estamos haciendo, estamos reescribiendo nuestra historia. Pero estamos reescribiendo nuestra historia a nuestro gusto. Estamos tomando el control de aquello que podemos tomar control. Y no nos estamos perdiendo pensando, analizando y sufriendo por aquello que no controlamos. En el momento en el que tú decides soltar aquello que no controlas y comenzar a controlar aquello que está en tus manos, es cuando de verdad comienzas a reescribir tu historia. Es cuando empieza a cambiar tu realidad. Porque como ya habíamos mencionado, ¿cierto? En otros episodios, tu realidad cambia cuando cambias tus creencias, ¿cierto? Todo esto ya lo hablamos. Si no lo has visto, te invito a ver los episodios anteriores. O si estás acá y ya hay nuevos episodios, te invito a ver los siguientes. Porque en general toco igual un poco de todo en cada episodio, ¿cierto? Lo relaciono porque en realidad es que todo está relacionado. Todo está relacionado y se sostiene por una base que es trabajar en el ser. ¿Ok? Eso es súper clave, ¿ok? Pero bueno, al caso, para cambiar tu realidad, ¿cierto? Tienes que... Básicamente cuando cambias tu realidad, lo que estás haciendo es estás reescribiendo tu historia. Porque si te das cuenta, como mencionaba, básicamente lo que tú estás haciendo tras ese punto de quiebre es que estás descubriendo un nuevo camino, ¿cierto? O sea, como lo dice la frase, el punto de quiebre. O sea, algo se quiebra. O sea, en base a tu pasado y a tu presente, tú proyectas y descubres cómo podría ser tu futuro, cómo podría ser, en qué dirección vas, ¿cierto? Y te das cuenta que esa no es la dirección que quieres, entonces vas a reescribir tu historia. Decides que tu historia no va a seguir como debería seguir, sino que tú te das cuenta que hay otro camino. Y ese es el momento, ¿cierto? Ese es el punto clave, ¿ok? Así que bueno, haciendo un poco relación entre esto y lo que habíamos hablado en el pasado sobre las creencias, y es que cuando cambiamos la realidad, tenemos que cambiar creencias, tenemos que cambiar todo. Entonces, por eso yo considero que es súper importante en realidad tener en cuenta qué es lo que hace que vivir tenga sentido, ¿cierto? ¿Qué realmente es lo que hace que tú quieras despertar cada día?
cuando llegues a viejo, cuando llegues a vieja, ¿qué quieres contarle a tus hijos? ¿Qué quieres contarle a tus nietos? ¿Cómo viviste? Y es verdad, esta pregunta en realidad es súper abierta y una persona, por ejemplo, y probablemente yo, hace un año atrás, quizás habría dicho que quería contarles que era el que más tomaba en la fiesta. Porque era lo único que yo podía ver. Era lo que mi nivel de conciencia me permitía aspirar. Lo que me permitía, ¿cierto? Admirar. Pero eso va cambiando a medida que tú te das cuenta que hay mucho más en la vida. Y eso yo en lo personal, esto es algo de lo que no suelo hablar mucho en Instagram, ¿cierto? En historias, en Reels, porque es más, no suelo hablarlo ni siquiera en YouTube. Es algo que muy poca gente puede comprender en realidad y es una conexión con Dios. Una conexión con cómo vivió Jesús. Y es brutal esto que voy a mencionar. Porque yo fui a un colegio católico, en mi familia sí me intentaron, pero nunca obligaron a acercar a Dios. Y yo nunca pude. O sea, nunca pude mientras estuve sumergido en los pensamientos, mientras estuve dominado totalmente por el ego, ¿cierto? Mientras vivía de una manera que no era luz, ¿cierto? Que no era según lo que Dios quería, ¿cierto? Y fue impresionante cómo cuando todo comenzó a cambiar, y es que no ocurrió al tiro, no ocurrió al tiro, pero sí hubieron momentos en los que yo me pregunté, todo esto en el contexto, ¿cierto? De reescribir la historia, de cambiar tu realidad. ¿Qué cosas comienzan a ocurrir cuando empieza a cambiar tu realidad? Y hubo un momento en el que me empecé a preguntar, ¿qué es lo que movió todo para que en mí ocurriera este milagro? O sea, volvemos pragmáticamente a los episodios. ¿Qué es lo que hizo que yo viviera ese punto de quiebre? Fuera de lo pragmático en cuanto al punto de quiebre. O sea, obviamente yo vi un video, ¿cierto? Tuve pensamientos, ocurrieron cosas en mi vida que me hicieron replantearme las cosas. Pero todo eso, ¿por qué y cómo? ¿Por qué, cómo y por qué en ese momento en específico? Algo quería que yo viera el creador de todo. Algo quería que yo viera al presentarme todo eso. Todo eso. Después, ¿qué hizo que tuviera la fortaleza y la capacidad para tomar ese nivel de acción? Ese nivel de acción y comenzar a trabajar en mentalidad, a disciplinarme, porque Dios disciplina a los que ama. ¿Y qué hizo que yo me empezara a disciplinar? Me pregunté, ¿cómo logré esta vez? ¿Cómo lo logré esta vez? Habiéndolo intentado tantas veces. ¿Qué era realmente? ¿Cómo logré cambiar mis hábitos por completo? Y cambiar mi vida ya ni hablar. Me lo empecé a preguntar. Y cada vez que hacía un trabajo de desarrollo personal comenzaba a reconectar con una parte mía interna, mucho más personal, con una parte espiritual interna mía, que era mi conciencia. Y esa conciencia es esa voz divina que está dentro de todo ser humano, pero que muchas veces se opaca por la otra voz.
la voz del ego. El ego, entendiéndolo como el de abajo, ¿cierto? La oscuridad. El diablo intentando tomar dominancia sobre todo, ¿cierto? El momento llega, ¿ok? El momento llega a cada uno y soy creyente de que nadie debe ser forzado, uno, a creer, dos, a conectar, porque el momento llega, ¿ok? El momento llega. Entonces, por eso yo nunca conecté cuando me decían, qué sé yo, en las iglesias o en el colegio, tienes que rezar, tienes que creer. Pero ¿cómo? No. Ese momento en el que conectas llega cuando tú menos te lo esperas y normalmente llegan en momentos bajos, ¿cierto? O sea, el nivel de cambios que tuve en ese minuto, cuando todo empezó, fueron momentos bajos, momentos de mucha soledad, de mucha duda, incertidumbre, cambios, conflictos con todo mi entorno familiar, amistad, social, de todo, universitario, o sea, una disociación total. O sea, esto literalmente yo por eso le puse cambiar tu historia, reescribir tu historia y por eso te menciono esto acá. ¿Ok? Porque este episodio más que como los anteriores de exponerte una, una visión sobre un aprendizaje, ¿cierto? Cómo desarrollar la disciplina, qué es. Más que nada este episodio es un poco más contarte sobre cómo esto va a ocurrir, ¿ok? Va a ocurrir. Si tú aplicas las cosas que he mencionado en otros episodios y las cosas que yo te menciono que apliqué, ¿ok? Van a ocurrir. Es algo que va a ocurrir y que no debes forzarlo. O sea, no es forzar en voy a reescribir mi historia y pensar en cómo, no. Porque ahí es cuando pierdes mucho tiempo pensando en el futuro, ¿cierto? Es como tener claro que tu historia se va a reescribir, que tú vas a cambiar tu realidad. Pero ¿cuál es el paso que tengo que dar yo hoy para ir en la dirección correcta? ¿Ok? No perderte en los pensamientos de ¿y cuándo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y cuál es el camino? No quieras conocer el camino antes, no quieras conocer el final antes. Simplemente comienza a recorrer el camino. Porque el camino tiene baches, tiene piedras, como todos. Pero lo que tú vas a, la única forma en la que tú vas a saber si estás esta vez en la dirección correcta va a ser en el día a día. Cada acción que tú tomes, escuchando a tu conciencia. Un poco de agua. Ahora, sí hay cosas importantes que hay que aplicar, ¿cierto? Ya un poco más de qué es lo que va a pasar. Es más, es tan espontáneo esto que creo que sí te voy a dar algunos tips de cómo entender esto, de reescribir tu historia. Pero es algo que va a pasar si tú aplicas los, los principios básicos, ¿cierto? De cambiar quién eres como persona. Es que cuando cambias quién eres como persona, inevitablemente todo lo que venga va a cambiar, ¿cierto? A eso yo me refiero con... A eso yo me refiero con que no te esfuerces en pensar en cómo lo vas a hacer para reescribir. En pensar cómo quieres que sea tu historia, ¿cierto? Empezar a pensar, sobrepensar. En 2 años más voy a estar aquí, en 3 años más voy a estar allá, en 10 años más voy a estar... Te planteas metas, pero no sobrepiensas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante? Es que sí tienes que tener una visualización de metas,
pero ir paso a paso en lo realmente importante que es trabajar en el ser. Y a medida que trabajas en el ser, todo comienza a cambiar de manera inevitable, ¿cierto? Y cuando empieza a cambiar, te vas dando cuenta que en realidad, ojo con esto porque es brutal, en realidad es una locura. En realidad tu historia, tu realidad, la reescribes a diario. Cada día tú estás reescribiendo tu historia. Cada día estás eligiendo una dirección. Esta visión es una explotada de cabeza. Cada día tú tienes la oportunidad de elegir hacia dónde quieres ir. ¿A qué me refiero yo con esto? Si tú vienes un mes entrenando duro en el gimnasio y tú estás cuidando tu alimentación, estás yendo en una dirección. Pero si después de ese mes, los siguientes 30 días, tú ya no eliges entrenar, ya no eliges cuidar tu alimentación, el rumbo cambia inmediatamente. Inmediatamente. Y eso ocurre día tras día. ¿Ok? Y por eso es tan importante el poder de la disciplina, de los hábitos, de la mentalidad. Y un ejemplo de esto, un ejemplo de esto es el gimnasio. Por ejemplo, el día que tú descansas, no significa, tú no piensas en el descanso como una forma de escape, ¿ok? Piensas en el descanso como parte del camino, parte del proceso, para que tu cuerpo se regenere, para que tu cuerpo descanse y así puedas al día siguiente volver a entrenar, ¿cierto? Y por eso digo que cada día tienes el poder de reescribir la historia, porque si tú el día que vas a descansar piensas en que es para progresar, que piensas que es para cuidar el cuerpo, que es parte de la excelencia en el plano físico, entonces al día siguiente tienes la opción de volver a elegir el camino. ¿Vas a volver a entrenar o vas a volver a no entrenar? ¿Cierto? Y al día siguiente lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante porque muchas personas pueden pensar que una vez que decidiste hacer algo, las cosas ya nunca más van a cambiar, ¿cierto? O sea, que una vez que tú dices, no voy a tomar más, estás en una dirección, no te vas a quedar en esa dirección para siempre. Va a depender de ti, de tu trabajo, de tu coraje, de tu valor, de tu disciplina, de tu mentalidad, de tus hábitos, mantenerte en esa dirección, de tu conexión con la conciencia, que ahí no necesitas creer en Dios. La conciencia no es más que escuchar a tu corazón, escuchar a todo dentro de ti que te dice qué es lo correcto por hacer. ¿Qué es lo correcto por hacer? Una buena guía puede ser cada vez que vayas a tomar una acción, cada vez que vayas a pensar algo, puedes reflexionar, ¿esto me debilita o esto me fortalece? Esa es una gran guía para tomar un buen rumbo. Eso es una gran guía para tomar un buen rumbo. Es decir, fortalece considerándolo como algo que te acerca más a esa versión que tú quieres ser, ¿cierto? Al valor principal, al propósito principal del ser humano, que es servir. Y que por supuesto se manifiesta a través de tu propósito personal. Entonces, reflexiono yo personalmente, cuando yo solamente quería, tomar y salir y, no entrenar, no ser disciplinado, simplemente estar ahí. ¿Eso me hacía más fuerte o me hacía más débil? ¿Eso me fortalecía o me debilitaba?
o bien el concepto real, que lo menciono como fortaleza y debilidad un poco para el público general, para todos, ¿cierto? Pero aquí la verdadera comparación es, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja? ¿Esto me hace operar desde el amor o del miedo? ¿Esto está alineado con mi conciencia o con el ego? ¿Esto me lleva hacia la luz o me lleva hacia la oscuridad? Una gran forma para elegir. Una gran forma para elegir. Ahora, otro punto es el pasado. El pasado. ¿Qué es tu pasado? Tu pasado es quien fuiste. Y en base a quien fuiste es quien eres hoy. Pero el hecho de que hayas sido eso y que seas hoy una persona no define quién tú vayas a ser mañana. Porque si te fijas, mencioné que todos los días es una nueva oportunidad para reescribir tu historia. Es decir, cada día puede ser mejor que ayer. Entonces, aquí voy yo con esto de que es súper importante, encuentro yo, ver nuestra historia pasada para no tropezar con lo mismo. Para no caer en lo mismo. Para entender de dónde venimos y entender un poco el porqué, ¿cierto? El porqué del punto en el que estamos ahora. Porque todo, absolutamente todo lo que eres, lo que te ocurre hoy, proviene del pasado. ¿Ok? Proviene del pasado. Y por eso mucha gente se pierde totalmente en el presente pensando en el pasado. Muchas veces por no lograr comprender o por resistirse a soltar. ¿Ok? En este punto es súper clave esto de resistirse a soltar porque creo que parte de la vida es equivocarse. Parte de la vida es crecer. Y parte de la vida es soltar. Parte de la vida es transitar. Y para realmente despegar, necesitas soltar el pasado. Necesitas solamente mirar hacia atrás para entender dónde estás hoy. No para atormentarte, no para proyectar tu futuro según tu pasado. Tu futuro no lo proyectes según tu pasado. O sea, esto es brutal. Brutal. Porque estamos hablando de reescribir tu historia. Estamos hablando de cambiar tu realidad. Es decir, a presente y futuro, cambiar quiénes somos y quiénes fuimos. Y todo se relaciona. Piensa, no te proyectes según quién fuiste. Porque si te proyectas según quién fuiste, probablemente sientas mucho miedo, sufrimiento, limitación. Porque toda versión de tu pasado era antes de quien eres hoy. O sea, ya no eres eso. Proyecta tu futuro según quién eres hoy. Y en el día a día puedes tomar las acciones necesarias para construirlo. ¿Ok? No te tormentes con aquello que pasó. Pero sí, es necesario que comprendas el porqué de aquello. ¿Y por qué te menciono esto? Porque la única forma de que sueltes el pasado y que mires hacia atrás y no te genera angustia, sufrimiento, y que no sigas repitiendo los patrones inconscientes en el presente, es que logres entender, transitar y soltar. ¿Ok? Te lo menciono porque a mí me pasó con el fallecimiento de mi tía abuela, que
escuchaste en el episodio 1. Y yo no podía entenderlo. No podía entender por qué esto había ocurrido y me atormentaba un montón. Cada vez que tenía que pensar en ella, imagina, me generaba sufrimiento, miedo, ira, desentendimiento, mucha lejanía de Dios, mucha lejanía de la paz. Y era porque me estaba resistiendo. No estaba logrando soltar. No estaba conectando con mi mejor versión. Y cuando lo logré entender todo. Y eso me trajo una paz. Una paz que nunca voy a poder olvidar. Nunca voy a poder olvidar el momento en el que sentí esa liberación. Sentí esa liberación. Y entendí que todo lo que pasó fue necesario. Fue necesario para que yo estuviera acá. Dios me lo envió y me sigue enviando a diario todas las oportunidades para autoconocerme, para poder elegir las acciones que me acercan a Él, que me acercan a la luz, que me fortalecen y que me permiten construir una nueva realidad, que me permiten transformar la forma en cómo veo el mundo, que me permiten reescribir mi historia, como realmente yo quiero hacerlo. Que por supuesto es a través de impactar. Y aquí estoy. El agradecimiento que siento en este momento es brutal. Es más, me he emocionado un poco. Me he emocionado un poco porque esto es lo que yo te decía, de mirar al pasado y soltar, ¿cierto? Me trae emoción, me trae felicidad, me trae paz, me trae alegría, me trae emoción positiva por quién soy y por mirar hacia atrás y ver quién fui. Y saber que todo eso fue necesario, pero que ahora yo elijo cómo jugar las cartas que Dios me envía. Dios nos envía las cartas y es lo que tenemos. Y nosotros tenemos que elegir cómo jugarlas. Pero si tú no estás dispuesto ni siquiera a tomar esa baraja de cartas, entonces vas a ir deambulando por la vida. Y tu historia no va a ser muy diferente de tu pasado. Pero realmente emocionarte por algo que en su momento fue de tanto sufrimiento, para mí no tiene precio. Para mí es un milagro. O sea, el hecho de yo poder emocionarme por algo que antes me traía sufrimiento, solamente por el entendimiento, la comprensión, el soltar. ¿Por qué te menciono todo esto? Y me parece tan importante porque creo que es súper importante para reconstruir una vida, para reescribir una historia, para cambiar la forma en la que vives y tu realidad. Es necesario soltar el pasado. Lamento decírtelo si es que te cuesta esta parte. Pero es necesario soltar el pasado. Y por eso no parto por todos estos temas y estos puntos de conciencia, de resistencias, conflictos, patrones. Porque me parece que se puede comenzar sin entrar tan profundo ahí.
También se puede partir entrando ahí profundo. Y es más, es lo ideal, ¿cierto? ¿Quién no necesita ese nivel de paz? Pero es más difícil también. Es más difícil llegar a comprender todo eso. Y el proceso que yo te he hecho recorrer, quizás no lo has aplicado, pero en todos estos episodios ha venido de más sencillo a menos sencillo, ¿ok? De aquello que tú puedes aplicar a diario, que te permite ir teniendo esas tomas de conciencia, esas elevaciones de nivel de conciencia que te permiten ir viendo nuevas cosas, que te permiten ir obteniendo nuevas perspectivas acerca de la vida, acerca de qué es lo que quieres hacer y cómo quieres vivir. Y ahí empezamos a proyectar. No hay un orden, no hay una ley, pero bueno, es como a mí me ha nacido contártelo así, porque siento que es lo que me dice mi conciencia, y ya saben lo que es para mí mi conciencia. O sea, a mí mi conciencia me ha dicho, cada vez que voy a grabar el episodio me dice, vamos por esto. Es más, este episodio iba a tratar de otra cosa, pero lo dejé para después. Porque consideré que era un buen momento para hablar sobre esto. Ha sido un episodio bien particular. Me está gustando. No sé ni siquiera cuánto tiempo llevo, pero me parece que ha sido el más profundo en el cual realmente me he emocionado. Y el nivel de agradecimiento que siento por estar en este momento, por compartiendo contigo esta conversación, que puede que yo no esté escuchándote, pero tú me estás escuchando y yo me concentro en entregarte el mensaje desde lo más profundo, me hace sentir muy agradecido, muy en paz, y me hace darme cuenta de que todo siempre vale la pena, y está valiendo la pena. Esa historia que queremos reescribir, esa realidad que queremos cambiar, esos hábitos que queremos transformar, esa disciplina que queremos construir y todo aquello de lo que más hemos hablado, te lo estoy proyectando ahora mismo y lo estoy viviendo en vivo y en directo. Este episodio, esta conversación, estas palabras que están saliendo de mi boca en este minuto son parte de mi historia. Todo esto que está ocurriendo en mi vida es parte de la historia que estoy escribiendo. Es parte de la realidad que estoy creando. Es parte de mi versión que estoy construyendo a diario, semanalmente, mensualmente y en todo momento. Y qué mejor, ¿cierto? A mí me gusta ejemplificarte aquello que te comento acá, con mi caso, con mi vida real, ¿cierto? Un poco para que veas de qué es posible. De qué es posible. O sea, reescribir tu historia y redirigirla hacia donde tú quieres es posible. Es posible. Y te recomiendo encarecidamente, de todo corazón, que consideres los episodios anteriores. Que consideres trabajar tu mentalidad. Ser excelente en todo lo que hagas. Disciplinarte, cambiar tus hábitos. Cambiar tus pensamientos, tus creencias. Comenzar a trabajar en esa conexión espiritual, en esa conexión emocional, mental, física. En operar desde el amor. En mirar hacia atrás y comenzar a trascender en tu pasado. Es más, he mencionado cosas sobre un episodio en específico que voy a grabar más adelante, pero aquí solamente fluimos. Quiero que estas conversaciones en el podcast sean lo más profundas, lo más espontáneas, lo más reales, lo más sinceras posibles.
Como si tú estuvieras aquí al frente mío y estuviéramos teniendo una gran conversación con una taza de café. Y que espero que en algún momento ocurra. Puede ser contigo o con otras personas aquí mismo en el podcast. Pero bueno, por ahora solo soy yo compartiéndote todo, todo lo que tengo dentro para poder ayudarte con lo que a mí me ha cambiado la vida. Que en pocas palabras es el desarrollo personal consciente. ¿Ok? Bueno, cracks, vamos cerrando este episodio del podcast. Ha sido algo diferente a los otros porque sinceramente no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, me ha sorprendido un poco porque esta es la gracia de estos podcasts en los que estoy yo solo. De que estoy yo transmitiéndote todo lo que tengo dentro, sin ninguna intervención externa. Simplemente es la voz de mi conciencia viniendo a mí y entregando el mensaje que viene desde la fuente. Me ha encantado, un poco diferente este episodio, espero que te haya gustado, espero que hayas podido reflexionar, espero que hayas podido tomar una nueva perspectiva, que hayas podido entender cómo yo a diario reescribo mi historia, cambio mi realidad, controlo mi realidad y cómo tú también puedes hacerlo, cómo tú también tienes el poder y cómo probablemente ya lo estás haciendo. Si estás escuchando esta parte del podcast, probablemente sí. Déjame decirte que ya estás reescribiendo tu historia. ¿Ok? Un tremendo abrazo para todos, muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.